Por supuesto. Aquí tienes la versión completa y corregida del texto, sin la sección repetida, para que la historia fluya de manera lógica. La semana pasada fuimos a cenar a casa de mi suegra, se suponía que iba a ser una velada agradable, planeada para que todos nos pusiéramos al día y pasáramos un buen rato juntos en familia. Ri, mi marido, y yo teníamos muchas ganas de que llegara ese día. Cuando llegamos, el ambiente era cálido y alegre, todos charlaban, reían y disfrutaban de la compañía de los demás. Después de la cena, el ambiente se animó aún más. Los adultos empezamos a beber, a relajarnos y a pasarlo bien. Mi suegra fue la anfitriona perfecta, rellenando nuestras copas de vino y manteniendo el ambiente festivo. En un momento dado, pusieron música y los que quisieron empezamos a bailar. Mi marido y yo también nos unimos, contagiados por la alegría de la noche. Yo estaba balanceándome al ritmo de la música, sin darme cuenta de que mi cuñada estaba justo detrás de mí. En un momento dado, sin querer, la empujé un poco. Esto hizo que mi copa de vino se inclinara y, antes de que pudiera reaccionar, el vino se derramó sobre su vestido. Fue un accidente total. Mi cuñada y yo jadeamos horrorizadas. Ella llevaba un vestido blanco y ahora estaba completamente empapado de vino tinto. Se me encogió el corazón al sentirme culpable. Inmediatamente empecé a disculparme profusamente, explicando que había sido un accidente, pero vi que estaba furiosa. Lee, mi marido, rápidamente cogió unas servilletas y se las llevó a su hermana para que intentara limpiar el vino. Yo seguía disculpándome, intentando ayudar a limpiar el desastre, cuando ella empezó a gritarme, dejando salir su frustración en acusaciones airadas. «Estás ciega», me espetó. «¿No ves lo que pasa a tu alrededor? ¿Cómo te atreves a derramar tu vino sobre mí?» Sus palabras me hirieron como puñales y sentí que la tensión aumentaba. Yo seguía disculpándome una y otra vez, desesperada por enmendar mi error, mientras ella seguía reprendiéndome, llamándome descuidada y estúpida por arruinar su vestido. Entonces, en un momento de humor un poco subido de tono por el vino, finalmente le contesté, «De verdad que lo siento, pero no tengo ojos en la nuca». ¿Cómo iba a saber que ibas a estar acechando justo detrás de mí como una niña? Ri, mi marido, soltó una carcajada ante mi comentario mientras seguíamos ayudándola a limpiarse. Mis palabras pretendían aligerar el ambiente, pero en lugar de eso, tuvieron el efecto contrario. Mi cuñada se puso visiblemente rígida, sus ojos se entrecerraron mientras me miraba con una furia fría. Al momento siguiente, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me abofeteó fuertemente en la cara. Peor que la bofetada fue ver a mi marido ponerse de su lado. Lo que hice después los dejó a todos en shock. El sonido de la bofetada resonó en la estancia, y sentí el ardor de su mano grabándose en mi mejilla. El impacto me dejó paralizada, la cara ahora enrojecida no solo por el dolor físico, sino también por la vergüenza. Un silencio sepulcral invadió la habitación. De repente, la música y las risas se extinguieron, y sentí como todas las miradas se clavaban en nosotras. Mi cuñada, aún con la voz cargada de histeria, vociferó, «¿Cómo te atreves a responderme? Puedo estar donde me dé la gana. Deberías haber tenido más cuidado. No me puedo creer que hayas arruinado mi vestido con tu torpeza. ¿Acaso sabes lo que cuesta este vestido? ¿Sabes siquiera la marca que llevo? Tú no te lo puedes permitir. ¿Cómo te atreves a discutir conmigo?» Me sentí terriblemente humillada, plantada allí, bajo el escrutinio de todos los presentes. Lee, mi marido, permaneció mudo. Observaba en silencio cómo su hermana me increpaba delante de todos. En ese momento, mis suegros reaccionaron rápidamente, intentando apaciguar a mi cuñada. Mi suegra, con suavidad, intentaba calmarla y llevársela para evitar una escena aún mayor, pero mi cuñada no estaba dispuesta a ceder. Su voz se alzó de nuevo, aún más aguda y penetrante. «Era mi vestido favorito, mi favorito», gritó, temblando visiblemente de rabia. «Y lo has destrozado por completo. ¿Ves esta mancha? Esto no va a salir». Giró la cabeza bruscamente para fulminarme con la mirada. «Lo vas a reponer, y te aseguro que vas a pagar hasta el último céntimo que cueste». Su tono se volvió aún más cortante al añadir, «aunque dudo mucho que te lo puedas permitir con tu sueldo de pena». Escupió las últimas palabras como si le dejaran un sabor amargo en la boca.
Su insinuación me hirió profundamente, y la humillación que ya sentía se intensificó. Para entender mejor el contexto, mi cuñada se casó con un hombre adinerado poco después de terminar la universidad. Su marido, considerablemente mayor que ella, 13 años mayor y unos 9 años mayor que Ri y yo, es un profesional consolidado procedente de una familia acomodada, lo que la sitúa en una posición económica muy desahogada. Desde que se casó, vive una vida de lujo y considera que el resto de nosotros somos pobres. Lo más irónico de todo es su autoproclamada identidad de esposa tradicional. Sí, lo has oído bien. Se describe a sí misma como una esposa tradicional. A diferencia del resto de nosotras, dedica gran parte de su tiempo a hacer vídeos en TikTok sobre cómo su propósito en la vida es servir a su marido y prepararse para ser una madre adecuada para sus futuros hijos. Para ella, ser una esposa tradicional es una medalla de honor, y la luce con orgullo, pero ve al resto del mundo y a las demás personas a través de un prisma de privilegio y prepotencia. El esposo de mi cuñada, siendo el hombre adinerado que es, siempre le ha dado todo lo que desea en la vida. Por eso, entiendo perfectamente que su vestido debiera ser realmente caro. Sinceramente, me sentí fatal al derramar vino sobre él, de verdad que sí. Sé que debí haber tenido más cuidado, pero a pesar de mi arrepentimiento y mis repetidas disculpas, no pude evitar preguntarme, ¿merecía mi error semejante reacción? ¿Justificaba que me abofeteara, me humillara delante de todos, me gritara e insinuara que era pobre? Aunque no era tan rica como su marido, aún ganaba bastante bien para mi edad y no me importaba reponerle el vestido. Intenté decírselo, pero ella continuó con su diatriba, y sentí como mi presión arterial subía sin parar con cada palabra cruel que me escupía. Su voz chillona me crispaba los nervios. Estaba muy cerca de mi cara, pinchándome con los dedos mientras me insultaba. Lo que realmente me impactó fue su aspecto en ese momento. Una mujer adulta teniendo lo que solo podía describirse como una rabieta. Su comportamiento era tan exagerado que rayaba en lo infantil, y me quedé estupefacta de lo pretenciosa que parecía. Al principio no me di cuenta, pero a medida que sus gritos y acusaciones aumentaban, algo dentro de mí estalló. Sentí mi mano moverse antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Le devolví la bofetada, con fuerza. Tan fuerte que la silenció por completo. La sala, que momentos antes había estado llena de sus alaridos, quedó en completo silencio. Todos se quedaron paralizados, yo incluida. Sus mejillas se pusieron de un rojo intenso. Entonces la miré fijamente a los ojos y le dije con firmeza, ¿puedes dejar de gritar un momento para que pueda hablar? Voy a reemplazar tu vestido, así que deja de gritar sobre lo que puedo pagar o no. Tú nunca has tenido que gastar un céntimo sin que otro pague la cuenta, así que ¿quién eres tú para llamarme pobre? Mi voz era firme mientras observaba cómo mi cuñada procesaba lo que acababa de decirle. Parecía furiosa, pero antes de que pudiéramos seguir discutiendo, mi suegra me apartó de mi cuñada. Aléjate de ella, gritó, mientras empezaba a examinar la cara de mi cuñada. Mi marido, que había permanecido en silencio durante la rabieta anterior de mi cuñada, se unió ahora a su madre, prodigando atenciones a su hermana. Ambos se mostraron de repente llenos de preocupación por ella mientras empezaba a llorar a gritos, lamentándose de lo irrespetuosa que había sido y de que nunca antes nadie la había abofeteado. Mi suegro, visiblemente alarmado, corrió a buscar hielo para su cara, como si hubiera causado un daño irreparable a su hija. La forma en que reaccionaban era casi surrealista. Era como si hubieran disparado a mi cuñada o la hubieran herido gravemente. El melodrama de todo aquello era abrumador. De repente, mi esposo, Ri, se volvió contra mí. Su voz se elevó, cortante y llena de una furia que me heló la sangre. Me gritó, acusándome con palabras duras y acusatorias. No tenías ningún derecho a abofetear a mi hermana, me recriminó airadamente. Todo esto es culpa tuya de todas formas, me espetó, como si yo hubiera provocado intencionadamente todo este embrollo. Según él, lo único que tenías que hacer era disculparte y callarte la boca. Sus palabras me hirieron profundamente. Sentí una punzada de injusticia ante sus acusaciones tan injustificadas. Intenté defenderme, explicar lo que había pasado, aunque mi voz temblaba por la indignación y el dolor. Estábamos bailando, las dos, y su hermana se acercó por detrás. No la vi venir, fue un accidente. Derramar mi vino en su vestido fue un total accidente, expliqué con un hilo de voz,
luchando por mantener la compostura. Me disculpé una y otra vez. Le pedí perdón hasta la saciedad. Pero, ¿qué justificaba que ella me abofeteara a mí en primer lugar?, pregunté, esperando una respuesta razonable, aunque en mi interior ya sabía que no la habría. A pesar de la confusión y el malestar que me embargaban, estaba decidida a dejar clara mi versión de los hechos, a defender mi verdad. Antes de que Ri pudiera siquiera abrir la boca, su hermana volvió a estallar, con una furia aún mayor. Sus gritos histéricos resonaron en el salón, atrayendo aún más miradas curiosas y reprobatorias hacia mí. ¿Cómo te atreves a abofetearme? ¿Sabes siquiera con quién te estás metiendo?, vociferó con desprecio. Su voz, estridente y llena de rabia, me traspasó como un cuchillo. Te voy a demandar por agresión. Me vas a pagar por esto, márcalo bien, la amenazó con una vehemencia que me dejó atónita. Luego, se giró hacia Ri, increpándole a él también con una rabia incontrolada. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es que no controlas a tu mujer? Ella no tiene ningún derecho a decirme nada después de lo que me ha hecho, gritó, con un tono cada vez más histérico. Sus palabras, cargadas de un desprecio y una superioridad insultantes, me hicieron sentir pequeña e insignificante. Sin esperar respuesta de nadie, salió furiosa hacia el baño para cambiarse, seguida de cerca por mi suegra, que corría a consolarla. Me quedé allí, en medio del salón, sintiéndome completamente sola y expuesta. Sentía las miradas de todos clavadas en mí, escuchaba el murmullo generalizado. Y comprendí con amargura que me consideraban la culpable, la villana de la historia. Fue entonces cuando Ri se giró de nuevo hacia mí. Su rostro reflejaba frustración y decepción, una mezcla que me hizo temer lo peor. La sensación de injusticia crecía en mi interior a cada segundo que pasaba. Tienes que irte a casa, me dijo con voz firme, casi tajante. Sus palabras me golpearon como un jarro de agua fría. Me quedé petrificada, sin poder reaccionar de inmediato. ¿Qué? Alcancé a preguntar, con la voz apenas audible, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. No podía creer que mi propio marido me estuviera pidiendo que me marchara, y delante de todos nuestros amigos y familiares. Ya has hecho bastante, prosiguió, sin mostrar la menor empatía. Has montado un escándalo, y mi hermana necesita calmarse. No va a poder hacerlo si sigues aquí. Su tono era definitivo, no dejaba lugar a réplica. Sentí una profunda decepción, una punzada de traición ante su falta de apoyo. Añadió, como si fuera la guinda del pastel, no deberías haberle devuelto la bofetada. En ese momento, sentí que algo se rompía dentro de mí. En realidad, no debiste haberle hecho nada, no importaba lo que ella te hubiera hecho. Eres mayor que ella, así que deberías comportarte con más madurez. Seguro que no lo decía en serio cuando te abofeteó. Pero tú lo empeoraste todo devolviéndole la bofetada. Simplemente escalaste la situación innecesariamente. Mi suegro intervino, asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo con Ri. Lo mejor es que te vayas, ordenó. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre mí. Mi cara ardía de humillación al darme cuenta de lo que estaba pasando. Me estaban echando de la casa, no solo mis suegros, sino también mi propio marido. No podía creer que hubiera elegido el lado de su hermana tan completamente sin siquiera preocuparse de lo injustamente que me habían tratado. Demasiado disgustada para discutir, agarré mi bolso, reservé rápidamente un Uber y me fui. De camino a casa, mi mente daba vueltas mientras seguía pensando las cosas una y otra vez. ¿Qué había hecho tan mal para merecer que me echaran de una fiesta? Todo lo que hice fue defenderme después de ser humillada, abofeteada e insultada. ¿Era realmente tan imperdonable? ¿Y por qué mi marido, Ri, no me había defendido? Quiero decir, en cierto modo sabía que para mi marido, su hermana pequeña siempre era lo primero. Por ejemplo, cuando conocí a su familia, fue un almuerzo informal, y recuerdo estar nerviosa pero esperanzada. Pero durante toda la comida, mi cuñada había dedicado todo su tiempo y energía a interrogarme sobre cada detalle de mi vida, mi educación, mi formación académica, incluso mi trabajo. Se sentía menos como una conversación educada y más como un interrogatorio. Recuerdo que me sorprendió su indiscreción. Para que quede claro, tanto su familia como la mía proceden de entornos socioeconómicos similares, y yo ya trabajaba en un campo que me pagaba significativamente más de lo que Ri ganaba en publicidad. Sin embargo,
A pesar de todo esto, actuó como si yo no fuera lo suficientemente buena para su hermano. En un momento dado, incluso dijo abiertamente que Ri era un partidazo y que tenía que tener cuidado de ponerse serio con cualquiera. ¿Y dónde estaba Ri durante todo esto? Sentado en silencio, por supuesto. Ni una sola vez alzó la voz para defenderme. Dejó que las palabras de su hermana flotaran en el aire sin ser cuestionadas, como si no fuera de su incumbencia intervenir. Su silencio dolió más que sus palabras. Era como si hubiera aceptado tácitamente que era su derecho interrogarme y juzgarme mientras ellos observaban. Después de aquel almuerzo, cuando estuvimos a solas, le dije a Ri lo disgustada que me había sentido. Recuerdo que le expliqué lo herida que me sentía por el trato de su hermana, y sobre todo, la necesidad de que me hubiera defendido. Para ser justo, en aquel momento se disculpó. Me dijo que no se había percatado de cómo se percibía el comportamiento de ella, justificándolo como una actitud protectora. Me prometió que la próxima vez me apoyaría. Pero con el paso de los años, su hermana me ofendía una y otra vez, a veces de forma sutil, a veces descaradamente, y Ri simplemente lo ignoraba o actuaba como si nada pasara. Cuando intentaba hablarlo con él, lo minimizaba, diciendo que exageraba o que interpretaba mal las cosas. Muchas veces dejé pasar las cosas, intentando evitar tensiones con su familia. Pero esta vez era distinto, era demasiado. Al llegar a casa, esperé a Ri, mi marido, con la esperanza de que volviera para que pudiéramos hablar, incluso discutir si era necesario, cualquier cosa para aclarar el caos de la noche. Pero él no regresó. En su lugar, ya entrada la noche, recibí un mensaje de voz suyo. En él me contaba que su hermana seguía muy alterada y que él, junto con sus padres, se quedaría a cuidarla. Sentí un escalofrío al escucharlo. Y como si eso no fuera suficiente, continuó diciendo que la mayoría de su familia pensaba que yo era la culpable, y que si su hermana seguía adelante con sus amenazas de demandarme por agresión y angustia emocional, él no tendría más remedio que apoyarla, porque ella es su familia. No podía dar crédito a lo que oía. No solo se negaba a volver a casa y preocuparse por mí, sino que además se ponía abiertamente del lado de su hermana, en contra de su propia esposa. Pero aún había más. Me dijo que necesitaba ofrecerle a su hermana una disculpa sincera, una que la tranquilizara lo suficiente para que desistiera de sus amenazas legales. Sentí como si el mundo se derrumbara a mi alrededor. Sé que muchas personas en mi lugar quizás habrían cedido. Tal vez se habrían disculpado, tragándose su orgullo y admitiendo algo que no creían de verdad, todo por mantener la paz o evitar más conflictos. Pero yo no podía. En lo más profundo de mi corazón sabía que no había hecho nada malo. Sí, lo del vino fue un accidente, y me disculpé repetidamente. La bofetada que le di a mi cuñada no fue gratuita, fue una reacción a su humillación, sus insultos y su agresión física delante de todos. Si alguien debía disculparse, era ella. Ella me había abofeteado primero. Ella había escalado la situación con su actitud prepotente y cruel. Mi conciencia estaba tranquila en ese aspecto. Sabía que si seguía adelante con la demanda, no tendría argumentos sólidos. Sus alegatos de angustia emocional eran ridículos, dadas las circunstancias. Era evidente que sus amenazas no eran más que un juego de poder, una forma de obligarme a suplicar su perdón para poder calmar su ego herido. Pero lo que más me dolía, lo que realmente me destrozaba por dentro, no eran las acciones de mi cuñada, era la actitud de Ri. Su falta de apoyo, su traición, eso era lo que me causaba un dolor inmenso, un dolor que sentía hasta en los huesos. Durante todo este calvario, sentí con amargura donde residía su verdadera lealtad, con su familia, y no conmigo. Fue como una puñalada en el corazón ver cómo tomaba partido tan fácilmente por ella, especialmente después de todo lo que yo había pasado. Me pareció muy revelador, una confirmación dolorosa de lo poco que le importaba. Ni siquiera una sola vez se preocupó por preguntarme si yo estaba bien. No se interesó genuinamente por cómo me sentía, no me ofreció ni una palabra de consuelo, ni un simple abrazo. En cambio, pasó toda la noche culpándome de todo, como si yo fuera la única responsable de todo el caos que se había desatado. Así que, con el corazón apesadumbrado pero con una determinación creciente, a la mañana siguiente, cuando me desperté y mi marido aún no había regresado a casa, tomé la decisión definitiva de empacar mis cosas e irme. Necesitaba alejarme de ese ambiente tóxico.
Sin notas, sin explicaciones, simplemente me fui. Me imaginé su sorpresa, incluso su enfado, cuando Ri finalmente regresó y descubrió que me había ido. Porque mi teléfono empezó a sonar insistentemente con sus llamadas. Contesté, y me exigió saber dónde estaba, como si fuera una niña desobediente. No había ni rastro de preocupación genuina en su voz, ninguna señal de inquietud o tristeza por mi bienestar. Solo rabia, pura y simple rabia. Me gritó, elevando la voz de manera amenazante, que no esperaba volver a una casa vacía, furioso porque me había ido llevándome todas mis cosas, como si yo fuera un objeto más de la casa que no tenía derecho a llevarme. Luego, en un intento patético de justificar su enfado, anunció con orgullo que se había esforzado mucho para convencer a su hermana de que volviera a casa con él. Su gran plan. Que yo, la ofendida, le ofreciera una disculpa en persona para que toda la situación pudiera resolverse, según sus términos. No pude evitar reírme por dentro ante tal disparate. Manteniendo la calma que me quedaba, le dije que me iba a casa de mis padres y le dejé claro que no tenía intención de volver pronto. Necesitaba espacio para pensar con claridad y tranquilidad sobre nuestro futuro. Con firmeza en la voz, también le dije muy claramente que no iba a disculparme con su hermana por algo que no era mi culpa. No entendía por qué tenía que pedir perdón si yo era la víctima en todo esto. Sin embargo, para demostrar que no era irracional, añadí que si su hermana, la causante de todo, quería disculparse conmigo por su comportamiento, estaría más que dispuesta a escucharla. Esto, por supuesto, no le gustó nada. Argumentó, con el tono de quien se cree superior, que, como su esposa, no podía simplemente irme así, que tenía obligaciones. Me tachó de grosera y desconsiderada, como si él tuviera algún derecho a juzgar mi comportamiento después de todo lo que había pasado. Luego me exigió, como si fuera su posesión, que volviera a casa inmediatamente. Pero me mantuve firme en mi decisión, no iba a ceder ante sus manipulaciones. Además, con una determinación renovada, le hice saber que si su hermana quería seguir adelante con sus amenazas vacías de demandarme, era más que bienvenida a intentarlo. Que no me iba a dejar intimidar por sus bravuconadas. Le aseguré que contrataría a mi propio abogado y la enfrentaría en los tribunales si fuera necesario. En ese momento, Ri perdió completamente el control. Se descontroló de tal manera que me insultó con palabras muy hirientes y desagradables. Palabras tan vulgares y llenas de odio que ni siquiera quiero repetirlas aquí, ni siquiera en mis pensamientos. Así que ahora mismo me encuentro aquí, en casa de mis padres, buscando refugio y consuelo. Les he contado con detalle todo lo que me ha pasado. Mi padre, visiblemente enfadado, está completamente de mi lado e incluso ha regañado a Ri por no defenderme, por permitir que su hermana me ataque de esa manera. Sin embargo, mi madre, con su sabiduría maternal, piensa que no debería haberme ido de casa sin hablar con el primero, y que la comunicación es la clave para resolver nuestros problemas. Entiendo su punto de vista y valoro su consejo, pero en este momento necesito desesperadamente espacio y tiempo para mí misma, lejos de la toxicidad y el drama de esa situación. Necesito sanar. Hoy mismo, después de darle muchas vueltas, finalmente me decidí a buscar el precio exacto del dichoso vestido en Internet. Una vez que lo encontré, le transferí el dinero a mi cuñada. Sinceramente, espero que con esto se acaben de una vez por todas sus quejas y reproches constantes. Sé que muchos de los comentarios que leí en línea sugerían que no debía pagarle, que no era mi obligación, pero para mí era importante saldar esta deuda. Después de todo, fui yo quien arruinó su vestido, aunque fuera accidentalmente, y desde el primer momento supe que quería enmendar mi error. Para aclarar algunas cosas que veo que se repiten mucho en los comentarios, quiero hablar de mi cuñada. Desde el principio, he sentido esa tensión con ella. Como mujer, una sabe cuando otra mujer está intentando provocarla, y con ella siempre ha sido así. Siento que tiene una necesidad constante de competir conmigo, algo que nunca he entendido porque yo jamás la he visto como una rival. Es evidente que hay celos por su parte, aunque no logro entender exactamente de qué. Pensándolo bien, quizás sea porque yo he construido mi propia vida y mi carrera profesional con esfuerzo, a diferencia de ella. Yo no me casé con un hombre rico para tener una vida fácil y llena de lujos. Todo lo que tengo me lo he ganado trabajando duro desde siempre, y creo que esta independencia económica que he logrado es algo que le molesta profundamente. Ella eligió casarse con un hombre adinerado y, aparentemente,
Su vida gira completamente en torno a él y a lo que él le proporciona. Y aunque es cierto que su marido le da absolutamente todo, también es verdad que es bastante controlador. Hay una diferencia de edad considerable entre ellos, él le lleva 13 años y a nosotros casi 10. En alguna ocasión se ha quejado con nosotros de que su marido no la deja salir mucho con sus amigas o que le critica la ropa que se pone si no le gusta. Pero sinceramente, no siento ninguna pena por ella. Ella misma eligió ese camino. Además, disfruta muchísimo presumiendo de su vida de lujo, constantemente recordándonos a todos lo privilegiada que es. Siempre está alardeando de sus viajes a destinos exóticos, de la ropa y bolsos de marca que se compra, o de que no tiene que preocuparse por trabajar porque su marido se lo da todo. Se pasa los días en la piscina, en el salón de manicura o en clases de pilates. Así que, sinceramente, no entiendo por qué me tiene envidia o me ve como una competencia, cuando ella siempre ha aspirado a este tipo de vida. Otro punto que quiero aclarar es sobre el marido de mi cuñada. Él no estaba en la cena aquella noche. De hecho, casi nunca viene a las reuniones familiares, siempre pone la excusa de que está demasiado ocupado trabajando. Las pocas veces que he coincidido con él, me ha parecido una persona bastante sensata y controlada. Estoy segura de que si él hubiera estado allí, mi cuñada jamás se habría atrevido a bofetearme. Él no le habría permitido montar ese numerito, porque sé que le importa mucho lo que piensen los demás de él y de su familia. Finalmente, quiero hablar de algo que ha quedado muy claro para mí después de leer tantos comentarios en mi publicación anterior. Mi marido siempre me ha manipulado. Leyendo las experiencias de otras personas, me he dado cuenta de que lo que he vivido durante años tiene un nombre: gaslighting. Durante mucho tiempo, viví engañada, con una venda en los ojos, ignorando señales que, ahora viéndolas en retrospectiva, siempre estuvieron ahí. La cruda realidad es que él siempre ha priorizado a su familia por encima de mí, y yo me he autoconvencido de que era lo normal, de que así debían ser las cosas. Un ejemplo muy claro son las Navidades y el Año Nuevo. Año tras año, los hemos pasado siempre con su familia. A pesar de mis insistentes peticiones de alternar y pasar al menos algunas de esas fechas tan importantes con mi familia, cada vez que he intentado hablar de esto, él me ha manipulado emocionalmente, diciéndome que su familia es lo primero. Siempre he sentido que mis necesidades, mi familia, mis tradiciones, como si no tuvieran la misma importancia que las suyas. Y en esos momentos, siempre me han hecho sentir culpable por desear algo diferente. Como si querer otra cosa fuera malo. También me culpo a mí misma por cómo han resultado las cosas. Ahora me doy cuenta de que durante demasiado tiempo he dejado que él decidiera por mí, que marcara el camino. Su desconsideración hacia mis sentimientos, junto con su sutil manipulación, siempre me ha mantenido en un estado de duda. Siempre he dudado de mí misma, me he cuestionado todo. Pero estoy contenta de haber compartido mi historia en Reddit, y gracias a la gente de Reddit, por fin he podido ver las cosas con claridad. Me han ayudado a darme cuenta de la realidad. Además, mi madre parece estar un poco del lado de mi marido porque cree que no debería dejar que un asunto tan insignificante como la grosería o la toxicidad de mi cuñada interfiera en nuestro matrimonio. Ella piensa que es una tontería, algo sin importancia que no debería afectar a nuestra relación. No se da cuenta de lo profundo que es este problema para mí, de cómo me ha marcado y me sigue doliendo. No comprende cuánto me ha ido consumiendo la actitud de mi marido, poco a poco. Sin embargo, sí reconoce que fue completamente incorrecto que mi cuñada me abofeteara. Actualización 2. Dee y yo finalmente tuvimos una conversación seria en un lugar neutral fuera de casa. Necesitábamos un espacio tranquilo y neutral para poder hablar las cosas con calma y sinceridad. Después de casi 2 semanas desde mi última publicación, sentí que ya no podía esperar más. Tenía que hablar con él, aclarar todo esto de una vez por todas. Cuando nos reunimos, Lee comenzó pidiéndome disculpas. Para ser honesta, me quedé de piedra cuando empezó a disculparse. No me lo esperaba en absoluto, pensaba que iba a ser otra discusión más. Me dijo lo feliz que estaba de que le hubiera devuelto a su hermana el dinero por su vestido. Esto era exactamente lo que había estado esperando, un reconocimiento genuino de la situación. Pero claro, la alegría me duró poco. Inmediatamente después de pedirme perdón, Lee me soltó que ahora me tocaba a mí disculparme con su familia. Me explicó que todavía le debía a su hermana una disculpa apropiada por humillarla frente a todos.
Me dijo que su madre y su hermana le habían puesto entre la espada y la pared. O conseguía que me disculpara o lo dejaban de lado, lo ignorarían como si no existiera. Lo miré, atónita. Le pregunté, ¿y qué pasa con cuando ella me abofeteó primero? ¿Se va a disculpar ella conmigo por eso? Luego intentó justificar su comportamiento diciendo que su hermana estaba un poco bebida y que verme derramar vino tinto por toda ella la había puesto agresiva. Argumentó que cualquiera en la posición de su hermana habría reaccionado de la misma manera y que yo, en vez de defenderme, debería haber aguantado y punto. En ese momento, tuve que hacer una pausa y respirar hondo. No sabía si estaba más dolida o enfadada por lo poco que parecía entender por lo que había pasado. Entonces le dije que aunque lamentaba haber abofeteado a su hermana, no me arrepentía de haberme defendido. Me hubiera encantado que él me hubiera defendido delante de su familia, que me hubiera apoyado en ese momento tan difícil, pero como no lo hizo, no me quedó otra opción que defenderme yo sola. Le expliqué que durante años había intentado encajar con él y con su familia, que siempre había intentado ser discreta y no molestar. Creía que el amor era eso, ceder, adaptarse, apoyar al otro, incluso si a veces significaba dejar de lado mis propios sentimientos, mis propias necesidades. Pero su repetido fracaso en defenderme y su disposición a dejar que su hermana me tratara como basura me habían hecho darme cuenta de algo muy importante, que no podía estar con alguien que no me respetara. Luego enumeré cada instancia en la que él y su familia se habían portado mal conmigo a lo largo de los años y cómo me había hecho sentir cada uno de esos momentos. Le dije que, como mi esposo, si no era capaz de tener la valentía de enfrentarse a su hermana malcriada, no veía ningún sentido en continuar con nuestra relación. Lee me respondió argumentando que amaba a su familia y que no le gustaba confrontarlos, especialmente a su preciosa hermana. Señaló que yo era su esposa, así que sentía que podía hacerme entender por qué para él era tan importante mantener la paz. Ese comentario me hizo hervir la sangre. Le respondí que ser su esposa no significaba que yo estuviera obligada a aguantar faltas de respeto o malos tratos. Cada vez que se quedaba callado, sentía como si me estuviera eligiendo a su familia antes que a mí. Y estaba harta de ser el segundo plato en mi propio matrimonio. Y como si esto no fuera suficiente, Lee también me informó de que su madre básicamente me había vetado de todos los futuros eventos familiares en su casa, ya que no quería que estuviera cerca de ellos nunca más. Cuando me quedé estupefacta, Lee argumentó que esto iba a estar bien porque a mí no me gustaba su familia de todas formas. Me dijo que a partir de ahora, para Navidad o Año Nuevo, yo era libre de pasar tiempo con mi propia familia. Justo como siempre había querido. Me burlé de lo egoísta que sonaba, de la audacia que tenía de ignorar mis sentimientos e intentar manipularme una vez más. En ese momento, le dije que llevaba unos días pensando en una decisión, pero que después de hablar con él, todo se había vuelto cristalino. Quería divorciarme de él, ya que había terminado con este matrimonio. El rostro de Eri se descompuso de inmediato, y parecía no poder creer lo que acababa de decir. Argumentó que yo estaba siendo demasiado emocional, y me dijo que estaba llevando las cosas demasiado lejos por algo tan trivial. Luego dijo, vale, de acuerdo. No tienes que mencionar el divorcio. Si no quieres disculparte con mi hermana, hablaré con ella e intentaré convencerla de que lo deje pasar esta vez, ya que pareces tan obstinada con esto. Pero la próxima vez, no vuelvas nunca a bofetear a mi hermana. Me mantuve firme y le dije, ya no me importa nada de eso, Ri. Se acabó. Mi abogado se pondrá en contacto contigo pronto. Ahora eres libre de dedicar el resto de tu vida a complacer a tu madre y a tu hermana, justo como siempre has querido, le dije. Ri intentó seguir discutiendo, pero simplemente me levanté y lo dejé allí plantado. No podía estar en una relación en la que no se me valorara, donde mis sentimientos no importaran. Y donde su familia siempre estuviera por delante de nuestro matrimonio. Desde entonces, Eri no ha parado de enviarme mensajes de voz suplicándome que no siga adelante con el divorcio. Sigue diciéndome que estoy destruyendo nuestro matrimonio y que no se imagina vivir el resto de su vida sin mí. He silenciado sus mensajes por ahora y seguiré ignorándole en el futuro. Actualización 3. Mi suegra no ha parado de enviarme mensajes de texto desde que me reuní con mi marido hace unos días y le pedí el divorcio. Afirma que no tengo derecho a simplemente dejar a su hijo. Según ella, le estoy haciendo sufrir innecesariamente solo por rencor. Cree firmemente que debería arreglar las cosas volviendo a vivir con mi marido,
incluso si soy infeliz en el matrimonio, y disculparme con mi cuñada de inmediato. Así que hoy, le envié este mensaje: Margaret, ya me he reunido con un abogado. Así que este divorcio va a suceder te guste o no. Solo una advertencia. Soy más que capaz de exponerte a ti y a tu hija malcriada en las redes sociales ahora que ya no me importa tu familia. Tú y tu hija no habéis hecho más que acosarme durante todo este matrimonio. Y tengo capturas de pantalla para demostrarlo. Así que no me pongas a prueba. Tu hijo se va a quedar solo ahora por tu culpa. Espero que la próxima vez que traiga una mujer a esta casa, se lo piense 2 veces antes de tratarla tan mal. Desde que le envié ese mensaje, sé que mi suegra lo leyó al instante, porque vi la confirmación en mi móvil, pero aún no se ha atrevido a responderme. Supongo que, por fin, ha comprendido que no voy a tolerar ni una falta de respeto más. En cuanto a mi cuñada, la bloqueé de todas mis redes sociales y de mi teléfono. Ya no quiero saber nada de ella.